hoja 74, carilla A, sexto renglón de abajo hacia arriba, en la tercera palabra. Amar Rabba, dice ahora Rabba, Haimuliata Sharia. Aymara hace una especie de paréntesis del tema que veníamos hablando de cómo se asaba la ofrenda de Pesaj y se enfoca en lo que sería la J. Arobot, leyes relacionadas con la prohibición de alimentos prohibidos, mezcla de alimentos prohibidos con permitidos. Y nos analiza la siguiente situación. Rabba nos dice, Haimuliata Sharia, aquella carne rellena está permitido. Era común que la gente tomaba de repente un pollo, lo abría, lo vaciaba y lo llenaba con carne, o carne rellenaba dentro con pollo. Ahora bien, la carne esta que colocaron como relleno no había pasado por el proceso de melihá, no había sido salada, lo que eso indica que todavía contiene la sangre dentro de ella. Sangre es una prohibición de la Torá de consumir. Nosotros debemos siempre erradicar y quitar toda la sangre de la carne. Cuando nosotros colocamos ahora la carne dentro del pollo o un pollo dentro de la carne, indistintamente, la sangre que ellos contienen, cuando nosotros vamos a poner a asarlo, va a comenzar a brotar y salir de adentro del trozo de carne por el calor que hay y aparentemente quedaría dentro del pollo que lo está envolviendo y el pollo absorbería de la carne que está, de la sangre que está despidiendo la carne. A eso viene Rabá y nos enseña Sharia, igualmente está permitido. Amarle a Abayé, le cuestionó a Abayé, de acabar la dama, ¿cómo es posible? El pollo estaría absorbiendo de la sangre que despidió la carne. Amarle que volá kaj polta, de la misma manera que el calor del fuego hizo que pueda absorber la sangre, ese mismo calor la vuelve a despedir y va a drenar hacia afuera. Por lo tanto, no tenemos ningún inconveniente en consumir este pollo. Así explicó Rabba a las palabras que le preguntó a Valle. Nima, Mesaía les dice además, quizás podemos nosotros traer prueba al respecto de nuestra Mishnah. Estudiamos en nuestra Mishnah, no tenet que cuando se asaba la ofrenda de Pesaj, el cuerpo, dijimos, estaba abierto porque habían vaciado las vísceras y las cosas que había que limpiar y lo que había que quemar sobre el Mizbeach. Y luego, al momento de asarlo, de acuerdo a la opinión que estudiamos en la Mishnah de Rabbi Akiva, de Rabbi Yossi Galilí, colocaban dentro de la ofrenda de Pesaj las patas y distintas partes del intestino y se asaban dentro de la ofrenda de Pesaj. Y ¿cuál es el motivo que estaba permitido hacer algo así? ¿Acaso no iban a despedir de la sangre, iba a quedar absorbido en el corderito del Pesaj? ¿Acaso no es por este mismo concepto que así como absorbe, así también lo despide y por eso está permitido? Entonces tenemos prueba las palabras de Rabba. Hambre, dijeron Shane Atam, que van de Ikabeta Shahita de Mehalhel, Middab Daibe. Dice, no hay ninguna prueba a lo que tú estás trayendo de la ofrenda de Pesaj. ¿Por qué no? Porque la ofrenda de Pesaj, como vimos en la clase anterior, estaba colocado de manera vertical. El corderito o el chivito se lo colocaba a asar de manera vertical, con la boca hacia abajo. ¿Qué quiere decir con la boca hacia abajo? La cabeza hacia abajo, quedando el corte de la shejitá del degolle hacia abajo. Lo que eso implica que la sangre que pueda estar despidiéndose de las patas e intestinos que estaban dentro, tienen por donde drenar, van escurriéndose hacia abajo y salen por la apertura del cuello del animal. Por eso es que está permitido, ya que no tiene que absorberse porque tiene por donde escaparse directamente la sangre. En cambio, en el pollo que está completamente cerrado y no tiene por dónde salir, voy a decir que está prohibido. Entonces la Gemara será la búsqueda de otra prueba para apoyar las palabras de Rabba. Nima Mesayale, quizás podemos traer prueba de otra Mishnah que se encuentra en el tratado de Julín. Halev Kor'o Umotzi Damo. Si una persona quiere consumir el corazón de una vaca, el corazón tiene las aurículas y ventrículas, tienen los distintos compartimentos y dentro de ellos hay sangre. Una persona que va a poner a asar el corazón entero así como está, va a estar provocando aparentemente
que la sangre que se encuentra dentro del corazón se absorba en las paredes del corazón. Por eso, dice la Mishnah, Alev Kor'o, como decíamos, debe hacerle un corte para vaciarlo del contenido de sangre. Y recién ahí se puede asar para consumir. Lo querao, y si no lo cortó previo a su cocción, Kor'o le ahar bishuló un mutar. Igualmente, puede ahora cortarlo luego de haberlo asado, lo vacía del contenido de sangre que tiene adentro, un mutar, y va a estar igualmente permitido de consumir. Es decir, a priori nosotros tendríamos que haber vaciado el contenido de sangre, pero si lo asamos con su contenido, es posible todavía abrirlo y vaciarlo posterior al asado. ¿Y cuál es el motivo? ¿Acaso no es porque decimos que así como absorbió de la sangre, así también la despidió, y en el corazón no tiene por dónde salir y drenar la sangre? Igualmente permitió. Eso quiere decir, y es una prueba de lo que nosotros estamos diciendo ahora, que tiene que estar igualmente permitido, porque lo que absorbe lo va a despedir. El fuego tiene la capacidad de provocar que la sangre que se encuentra dentro de la carne se abran los poros, salga hacia afuera y se queme. Entonces, de aquí aparentemente sí tenemos una prueba para apoyar las palabras de Rabá. Sin embargo, la Gemara dice, Shane lev de Shia, no señor, no es una prueba suficiente. El corazón es distinto porque las características del músculo del corazón es ser liso e impermeable y no absorber de la sangre. Entonces no podemos traer una prueba de lo que pasa con respecto al corazón, ya que ahí no hay en absoluto absorción por las características del músculo del corazón. Continúa la Gemara y dice, Be'ar Rabin Saba, Tafle, ahí Bar Gozalá, le Rab. Rabin, el anciano, le había preparado un pichoncito envuelto en masa a Rab. El pichoncito este no había sido salado, lo envolvió en masa y lo puso así sobre la parrilla a asárselo. De amarle, y le dijo Rab, Ima ale tafle, habli beihul. Si así es más gustoso y queda más rico, más sabroso con la masa que lo envuelve, entonces hazlo y prepáralo de esta manera. ¿Y cómo es posible que le haya aceptado si la sangre que va a drenar del pichoncito va a quedar absorbido en la masa? Nos encontramos con el mismo inconveniente. Si no, vemos de aquí aparentemente una prueba de que está permitido, que así como absorbió, así también lo va a despedir. Contesta la Gemara que tampoco es una prueba. Ahí, besamida de mafrir. Ahí, la masa que le había preparado era más bien una pasta que una masa. No estaba hecho con harina, estaba hecha con sémola. Son granos más grandes del trigo, no está hecho polvo, y esos granos no se adhieren también unos con los otros, quedando muchos huecos y una unión muy débil, y por lo tanto la sangre que va a drenar del pichoncito tiene perfectamente por dónde escurrirse y pasar, ya que la masa no sería una masa impermeable que no permita el paso de la sangre y que se absorba dentro de ella. Vea Rabá y Klal Beresh Galuta y se llamará cómo es posible. Si Rabá en una oportunidad viajó y se hospedó en la casa de Resh Galuta, del dirigente comunitario de los Yehudim de la diáspora, allí en Irak, Betaflu le Bar Abza, y le prepararon así también un patito envuelto nuevamente en masa y lo pusieron a asar de esa manera. Amar, y él dijo, y la de Hazité de Zig, que es usa Jibara, si no fuese, porque yo vi que la masa está completamente transparente y blanca y limpia, de cualquier color rojizo que indique que absorbió de sangre, la acreminé, no hubiese comido de él. Es decir, solo acepté yo comer de este patito envuelto, porque vi perfectamente que la masa estaba completamente blanca, sin ninguna absorción de sangre. Y si tú sostienes que de la misma manera que absorbe la sangre, si también la despide, ¿por qué tenía que ser específicamente que él la haya visto completamente blanca y limpia? Incluso si no hubiese estado transparente y limpia, también tendría que haber permitido. ¿Por qué?
nosotros tenemos que marcar y saber diferenciar entre lo que es sangre y lo que son líquidos corporales que quedan también dentro del trozo de carne. No todo lo que es de color rojizo es considerado sangre. Está la sangre, que es un color rojo bastante fuerte y oscuro, y hay además los líquidos que están en el cuerpo del animal que también tienen un color tirando a rosado. Cuando nosotros hacemos la minijá, hacemos normalmente el salado, vamos a ver cómo comienza a drenar y a caer la sangre. Sin embargo, incluso después de un salado como corresponde, cumpliendo con todos los requisitos de la halajá, es normal y es común seguir viendo todavía algunos líquidos rojizos, ¿sí?, y rosados que emanan de la carne. Eso no es ningún problema, eso nosotros lo llamamos mohal. De acuerdo a la halajá, de acuerdo a la ley, no es considerado sangre, se llama mohal, líquidos, bien, del cuerpo que están permitidos. Entonces, si nosotros manejamos el concepto de que así como el fuego tiene la capacidad de absorber y quitar la sangre de un trozo, nosotros decimos que también en este caso, cuando sale del pichoncito y se absorbe en la masa, el fuego tiene la capacidad de absorber y quitar la sangre que está en la masa. Por más que haya quedado rojiza, ese rojizo que quedó sería del mohal, tendría que ser de los líquidos corporales y no de la sangre. ¿Por qué entonces él únicamente aceptó comerlo? Porque estaba completamente blanco y limpio. Incluso que esté con color, tiene que estar permitido porque ese color es del líquido y no de la sangre. Sino, esto me indica que él considera que no tiene la capacidad el fuego de quitar la sangre que absorbió. Y solo porque él vio que no había nada de sangre y estaba completamente blanca la masa, es que aceptó comerlo. Hatam behivarta de sharir. Dice, no, ahí no es ninguna prueba. Ahí realmente estábamos hablando que estaba envuelto con una masa hecha con harina blanca, completamente refinada, que la masa se transforma en impermeable. Es una masa dura y firme que no permite obviamente el paso de la sangre. Entonces, incluso si hubiese habido absorción de sangre, la sangre no hubiese salido, porque es una masa dura e impermeable y hubiese quedado dentro de ella. Por lo tanto, solo al haber visto de que no había nada de color rojizo, es que él aceptó comerlo. Entonces, la Gemara no tiene ninguna prueba a favor, tampoco tiene pruebas en contra, y marcó varias diferencias dependiendo de las distintas circunstancias. A eso nos dice entonces la Gemara, ¿qué hacemos? La ley práctica ahora, ¿cómo debemos obrar? De samida, si se trata de una masa formada, como dijimos, con sémola, que es una masa más abierta y con poros, ben la asmik, sharia. Tanto si nosotros envolvimos con eso un pichoncito y al asarlo tomó tonalidad roja, no tomó tonalidad roja, va a estar permitido porque la sangre tiene por dónde drenar y el fuego la puede extraer. Y el color rojizo que quede es del mohal, son de líquidos corporales. De hivarda, pues si está hecho con harina perfectamente blanca y refinada, y zig que se usa hivara sharia, si está completamente blanca también luego de la cocción, que debe decir que no hubo ninguna absorción, va a estar permitida, y la asir, y si no está completamente blanca, va a estar prohibida porque sospechamos que haya absorción de la sangre y que ella no haya salido por completo de adentro. De shiar kemahim, y si se tratan de otro tipo de harinas, asmik azul, la asmik shari, también de estar rojizo va a estar prohibido, de no estar rojizo va a estar permitido. Y la Gemara vuelve, eso es lo que respecta a las harinas. Pero volvamos al tema inicial. ¿Qué hacemos con el pollo que rellenamos con carne sin salar? ¿Hay muliata? Entonces, este pollo rellenado con carne, mande a azar, ¿quién lo prohibió? Afilu puma le tajat. Lo prohíbe incluso si hubiese estado boca abajo, teniendo una apertura por donde podía escaparse igualmente la sangre. Prohíbe igualmente porque hasta que tiene por dónde salir, él considera que el pollo va a absorber de esa sangre y va a estar prohibido. Mandellare, filupumale a él. Y que permite incluso si la apertura está hacia arriba y no tiene por dónde escaparse la sangre, igualmente permite porque sostiene que así como absorbe, también
el fuego lo extrae. Bien, y la ley, en la práctica, determinación de la Gemara sobre esta discusión, Muriata, Share, Afilu, Pumalel. El pollo relleno con carne sin salar está igualmente permitido de consumir, incluso que esté la boca hacia arriba y no tenga por dónde escaparse la sangre, igualmente va a estar permitido. Similar, ya que la Gemara analizó el tema de la sangre, nos trae a relación situaciones parecidas. Umza, aquel trozo de carne que tiene una hematoma, es decir, el animal se había golpeado y se le formó un hematoma. Un hematoma sería una ruptura de uno de los vasos sanguíneos, quedando ahí una acumulación, como una especie de charquito de sangre en el lugar del golpe. Nosotros, eso obviamente no matriz, no descalifica al animal en absoluto para su consumo. Nosotros decimos shejitá para consumirlo cuando estamos trozándolo para salarlo. Encontramos que hay un trozo de carne que tiene todo este hematoma con sangre. Umza, biay, umizeki. Lo mismo, testículos y aquellas partes del cuerpo que están al lado del cuello del animal, que hay mucha acumulación de sangre en esa zona porque pasan venas gruesas, las carótidas pasan por esa zona y hay mucha cantidad de sangre. Tenemos al respecto peligro de Rabajá y Rabiná. Discutieron ahí Rabajá y Rabiná con respecto a las distintas situaciones, como va a plantear ahora la Gemara. Y nos dice así: mejor la Torah Kulá, un paréntesis, en toda la Torah nosotros encontramos lo siguiente: Rabajá la Jumra, Rabiná le Kulá. Rabajá mayormente, él siempre es más severo y estricto en todas sus leyes y determinaciones. Y Rabiná suele ser más permisivo. Y siempre que ellos discutan, vamos a inclinarnos como Rabiná para la opinión más permisiva de ambas. Levar me'an etenat, salvo estas tres situaciones que acabamos recién de nombrar. De Rabajá le Kulá, Rabiná le Jumra, en la que Rabajá él es más permisivo y Rabiná fue más severo. Y a pesar de que normalmente siempre vamos como Rabiná, eso es porque él era más permisivo. En este caso, en estas tres situaciones atípicas, nos vamos a inclinar como Rabajá y vamos a ser nosotros también más permisivos y vamos a optar por las palabras de Rabajá, quien permite. ¿Cuál era la situación? Nos dice la Gemara, mira, hay para dividir en tres situaciones distintas cada uno de estos casos. Hay umza, este trozo de carne que dijimos que tiene un hematoma. De asmik, que está rojizo por el hematoma. Hatje, umalje, si él le hizo cortes y lo saló para extraer y quitar toda su sangre, aflule quedará share. Podemos incluso ponerlo a hervir. Y no decimos que al haber tenido un hematoma no es suficiente con el salado. También para el hematoma, el salado convencional es válido, va a extraer toda su sangre y podemos incluso ponerlo a hervir en una olla. A pesar de que en una olla no tiene absolutamente por dónde escaparse la sangre que pueda salir y se va a quedar hirviendo con el mismo trozo y volvería a entrar y tendría que estar prohibido, no tenemos ningún problema. Porque nosotros decimos que la sal quitó absolutamente toda la sangre que aquí había y lo único que nos quedó ahí es el moal, el líquido corporal. Shafdebe se puda, share, mitdabdai, y sin salarla, así entera como está el trozo, lo colocamos en un fierrito sobre el fuego, también tiene la capacidad del fuego de extraer y quitar toda la sangre, ¿sí?, que estaba en el trozo y va a ir drenando y cayendo sobre el fuego. Ajatea gumbre. Pero si él colocó este trozo con el hematoma directamente sobre las brasas, peligro para Rabajá y Rabiná. Ahí es donde encontramos la discusión entre Rabajá y Rabiná. Uno prohibió y otro permitió. De acuerdo a lo que estamos diciendo, el que haya prohibido en este caso fue Rabiná y Rabajá fue quien había permitido. Mande azar, ¿quién prohibió que fuera Rabiná? Matzmit Samit. Él dice que al colocarlo directamente sobre las brasas, la reacción del trozo de carne es achicharrarse y encogerse, como sellándose y no permitiendo que la sangre pueda salir y fluir hacia afuera. Y por lo tanto tiene que quedar prohibido. Mandeshare, Mish Abshaid.
Y quien permite sostiene que igualmente el fuego tiene la capacidad de seguir extrayendo del interior de este trozo toda la sangre que él poseía dentro. Y sobre esto, como dijimos, vamos a determinar Mish'ab Shai, que sí tiene el poder de extraerlo y va a estar permitido, como dijimos que tomamos la postura más permisiva de las dos. Vejen Bi'e, lo mismo con los testículos. Hatjinu Malhinu, si le hacemos cortes y lo ponemos a sanar, Afilu le quedará Sharian, se los puede incluso poner a hervir en una olla. Talinu Beshefuda, Sharian, Midab Dair. Los atravesamos con un fierrito y le pusimos sobre el fuego para que eso se hacen, está permitido porque la sangre tiene perfectamente donde liberarse y caer. Pero si lo colocaron directamente sobre las brasas, ahí discutieron Rabajá y Rabiná, uno prohibió y el otro permitió. Más de Azar Matzmit Samet, el que prohíbe es bajo el mismo argumento, que al colocarlo sobre las brasas inmediatamente se comprime y se sella y no va a permitir que salga la sangre. Y el que permite, él dice que igualmente el fuego tiene la capacidad de extraerlo. Dice que lo mismo, como dijimos, estas partes de la carne que están en el cuello del animal, si fue cortado y salado, a Filule quedará ya lo vamos a poder incluso hervir en una olla, tal libre su le tatae share middabdair, y si lo colocó en un fierrito poniéndolo boca abajo que tenga por donde drenar y salir la sangre, va a estar permitido también. Si lo colocó directamente sobre las brasas, peliga Rabajá y Rabiná, y discutieron Rabajá y Rabiná. Had Azar, de Hadshare, uno prohibió y otro permitió. Man de Azar, Matzmit, Tzamit, el que prohibió, él dice que está nuevamente comprimido al colocarlo sobre las brasas y no permite que salga. Man de Share Mish'ab Shai, y el que permite dice que tiene el fuego la capacidad de extraerlos. Virgetá Mish'ab Shai. Y la determinación alágica en esto también, como dijimos, es que sí puede ser extraído. Y terminando con este tema de la sangre, nos dice ahora la Gemara ahí, Umsa de Asmik Halie, aquel trozo de carne que fue puesto en vinagre. Y el vinagre quedó ahora rojizo, azul. Ese vinagre está prohibido de ser consumido porque está lleno con sangre. Las mikhalie share. Si no está rojizo, va a estar permitido. Rabiná dice incluso que no esté rojizo, tiene que estar prohibido. Así, porque está prohibido, es imposible que no haya algunos vestigios ínfimos de sangre que hayan salido del trozo de carne, y nosotros quizás no lo podemos notar, pero es claro y evidente que tiene que haber aquí también sangre y no podemos entonces permitirlo. Amarle Mor Baramemar a Rabashé, le dijo Mor Baramemar a Rabashé, Abba Megamea Legamue, mi papá, él lo tomaba directamente, no sospechaba y no sostenía que haya aquí ningún problema de ser consumido. Y que de hambre, y hay que le dicen, Rabashé Gufé, que Rabashé mismo, él era quien bebía de esto y no sospechaba a que haya restos de sangre. Amar le vuelva a la memoria de Rabashé, le dijo, vuelva a la memoria de Rabashé, Abba, mi papá, hay jala de halit be halazimna, aquel vinagre con el que colocó ya una vez un trozo de carne para ayudarlo a quitar la sangre, tu la tana halit be, ya no volvía a reutilizarlo por segunda vez porque consideraba que ya no tenía fuerza para poder extraer de él la sangre. ¿Qué diferencia con aquel vinagre que por naturaleza no era tan fuerte y no era poderoso, que igualmente podemos colocar trozos dentro de él y nosotros permitimos? Ahí, por más que sea débil y no tenga fuerza en su sabor, la naturaleza del vinagre natural todavía la contiene. Y la capacidad de extraer la sangre la va a tener más allá si tiene un sabor poderoso y bien avinagrado o no.
porque no va de la mano el sabor con la capacidad de extraer la sangre. Ajá, lita liquida de pirabene. En cambio aquí ya no está en su estado natural. Cuando ya lo habíamos puesto en una oportunidad con la carne, ya los líquidos de la carne se mezclaron también con el vinagre y cuando nosotros queremos utilizarlo no está en su estado natural con las mismas características que le puso Boreolam al producto avinagrado y por eso no tiene la capacidad. Entonces no se puede comparar una situación con la otra. Por más que sea débil va a estar permitido y el otro por más que tenga sabor fuerte va a estar prohibido porque ya se debilitó de su naturaleza.